estrellara contra esa primera torre. 18 minutos después, otro avión chocaba contra la segunda de las Torres Gemelas y se producía una nueva explosión. Desde ese momento, las 9 y 18 minutos, las 3 y 18 minutos en España, están ardiendo las dos torres. La Casa Blanca y el Pentágono han sido evacuadas. Parece ser que incluso en el Pentágono puede haberse producido otro ataque porque, según nuestras informaciones, está ardiendo en estos momentos. Las sensaciones de caos en Estados Unidos, según la CNN, lo ven ahora en pantalla, está dando la información de última hora de que el Pentágono está ardiendo. A nosotros nos había llegado, ahí tenemos las imágenes, nos acababa de llegar la noticia de que tanto el Pentágono como la Casa Blanca habían sido evacuadas. El Pentágono está ardiendo. Yo no sé si podemos recuperar la comunicación con nuestros corresponsales en Estados Unidos, José Antonio Pérez Piñar en Nueva York y Vicent San Clemente en Washington, pero suponemos que hay muchísima tensión. Todo indica que ha habido algún ataque, no podemos especificar de qué tipo, contra el Pentágono. Son imágenes en directo facilitadas por la cadena de televisión CNN de un incendio en el Pentágono. Les recordamos que las últimas noticias hablaban de que el Frente para la Liberación de Palestina se había responsabilizado del primero de los atentados. Ya tenemos quizá que perder el miedo a utilizar esa palabra porque todo indica que se trata de una acción perfectamente coordinada. El ataque contra las Torres Gemelas, esos dos aviones que han chocado contra los dos edificios. Frente para la Liberación de Palestina. Y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. El Pentágono ardiendo, no solamente las Torres Gemelas, sino también el Pentágono. Intentamos recuperar la conversación con nuestros corresponsales para que nos puedan dar algún dato, porque en estos momentos nosotros lo único que podemos aportar con respecto a este nuevo ataque son las imágenes, que reflejan desde luego de una manera espectacular el alcance del incendio que se ha declarado en el Pentágono en Washington. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Lo principal, sí, Vicent, como dices tú, en este momento son las imágenes. Es lo primero que nos llega también antes de cualquier confirmación. Evidentemente está el efecto sorpresa. Se confirma la versión atentado en Nueva York y evidentemente coincide con el hecho de que esté ardiendo una parte del Pentágono. En agosto de 1996, Osama Bin Laden presentó la declaración de yihad llamando a todos los musulmanes a que atentaran contra personas civiles o militares americanos o sus aliados. Parece que se había preparado con bastante antelación esta serie de atentados en cadena. Estamos a la espera de conocer más datos y vamos a intentar acercarnos con la cámara al lugar. Vicent, ¿sabes tú también si ha sido desalojada la Casa Blanca, como nos han informado a nosotros? No tengo confirmación, pero sí existe un dispositivo de seguridad, tanto en la Casa Blanca, en el edificio del gobierno, como incluso en el mismo Congreso, para casos de emergencia. Para casos de emergencia. La CNN, desde luego, acabamos de verlo en pantalla, escrito en inglés, tal y como lo está ofreciendo en estos momentos, habla de que ha sido evacuada la Casa Blanca y, desde luego, nosotros suponemos que, como vosotros ahí, impresionados por ese tremendo incendio en el Pentágono. Hace unos momentos se habían suspendido las sesiones en el Congreso. El senador Edward Kennedy, que se encontraba con la esposa del presidente Bush, hicieron una declaración conjunta suspendiendo la... Vicent, perdona que te interrumpa, pero parece ser, lo estamos viendo también en imagen, tal y como lo está contando en estos momentos la cadena estadounidense CNN, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio de enormes dimensiones que veíamos, y de nuevo tenemos imágenes de las dos Torres Gemelas también ardiendo. Ahí están las dos imágenes. Sí, Vicent, puedes intervenir cuando quieras. Te he interrumpido solamente porque nos llegaba ese dato para añadirlo a las imágenes. No, estamos intentando confirmar, como podéis oír en las calles de alrededor de la Casa Blanca, también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos. Y claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis.
Tenemos dificultades, Vicens, para escucharte precisamente por eso que mencionábamos, el ruido de las sirenas, las ambulancias, la policía. Suponemos que toda Washington y Nueva York son dos ciudades movilizadas en este momento, sobre todo para tratar de atender a las víctimas y de apagar esos dos incendios que siguen avanzando. Se lo recordamos. ¿Sí? Evidentemente todos los edificios oficiales en estos momentos pueden ser un objetivo. Sí, efectivamente, en este momento no se puede descartar nada porque ha sorprendido muchísimo ese ataque contra el Pentágono mientras veíamos el ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York. Les vamos a recordar para los espectadores que se incorporen en este momento lo que hemos podido recapitular hasta ahora. A primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana en Nueva York, ataque contra las Torres Gemelas, los dos edificios ardiendo. Y hace unos minutos se producía un ataque contra el Pentágono. Lo ven ustedes en pantalla, tienen en uno de los lados las Torres Gemelas y ese es el Pentágono. Parece ser que también en este caso un avión se ha estrellado contra las instalaciones que están ardiendo en este momento en Washington. En el primer caso nos ha llegado la noticia de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba del ataque. Tratamos de confirmar esta información con la corresponsal de Televisión Española en Jerusalén, Ángela Rodicio. Ángela. Sí, pues como habéis dicho, ha sido la televisión de Abu Dhabi la que primero ha dicho que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina de Nayef Hawatmeh, que tiene su base en Damasco, en Siria, había reivindicado la autoría de esos atentados. Debido al calibre de ellos, yo diría que al menos ha sido con la colaboración o coordinado con otros grupos. Hay que decir que este grupo, que tiene su base en Siria, estaba ligado también al Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder en los territorios palestinos fue, como todo el mundo recuerda, asesinado por dos misiles inteligentes israelíes lanzados desde helicópteros en la ciudad palestina de Ramallah, a las afueras, a 20 kilómetros de Jerusalén, hace casi un mes. Decir que este grupo, el de Nayef Hawatmeh, ha reivindicado ya en el pasado otros atentados, ambos, sean el Frente Popular y el Frente Democrático, si se recuerda, fueron los autores de muchos secuestros de aviones en los años 70, a su vez también coordinados con lo que fue desde el Septiembre Negro las actividades de la OLP de Yasser Arafat, que fue precisamente por todo ello expulsado de Jordania por el entonces rey Hussein en septiembre de 1970. Este grupo ahora, que como decía tiene su base en Damasco, y el otro que también tiene con George Habas, que era el otro líder, en paralelo a su número 2 aquí, a Mustafa Abu Ali, que fue asesinado en Ramallah, decía, todos ellos estaban coordinados entre Líbano y Siria y habían amenazado ya en los últimos meses, debido a lo que ellos califican como la pasividad internacional ante lo que ellos califican como es la masacre o el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel, habían amenazado con llevar a cabo atentados de este tipo. A ello sumar todos los rumores que hoy también ha dado la prensa palestina del posible asesinato de Osama Bin Laden en Afganistán por parte de un grupo de periodistas camuflados que habrían conseguido, según algunas fuentes, asesinarle, según otras, dejarle al menos en estado de coma por 10 horas y después al parecer se estaría recuperando. Pero todas estas informaciones confusas del día de hoy se vienen a sumar, como ya he dicho, como había dicho antes, a esta atmósfera de absoluta tragedia, de angustia infinita y de tensión que se vive en los territorios en Israel, en Oriente Medio, y todo ello con la culpabilización por parte de los árabes a Estados Unidos y a las potencias occidentales de que estarían brazos cruzados o no estarían haciendo lo suficiente o no estarían actuando directamente para evitar que esta tragedia diaria se suceda y continúe durante casi un año del levantamiento palestino, que cumplirá su primer aniversario el próximo 28 de septiembre. Gracias, Ángela. Seguimos pendientes de lo que nos puedas contar desde Jerusalén. Son imágenes, lo que están viendo, del Pentágono ardiendo y la Casa Blanca está siendo desalojada. Creo que podemos hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, en la planta 45 del edificio Chrysler, ¿Sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente
los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda, hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la Torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque, bueno, la primera explosión ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión. Más o menos eran las 9:05, o sea, las 3:05 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, estamos, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas, ¿cómo se está viviendo en ese distrito lo ocurrido? Suponemos que hay muchísimo miedo en la calle. Bueno, realmente muy cerca tampoco estoy aproximadamente en distancia de haber unos 4 o 5 kilómetros desde donde estoy, lo cual también me hace tener una vista bastante privilegiada, porque veo todo lo que es todo Manhattan con las Torres Gemelas al fondo. Entonces lo que veo desde aquí es el tráfico, que es relativamente fluido, excepto por coches de policía y ambulancias que están pasando continuamente en dirección hacia el sur, en dirección hacia las Torres Gemelas. También, bueno, yo no he llegado todavía a salir del edificio, pero también me han dicho que los edificios, en particular en nuestro edificio, está la gente saliendo a la calle y prefieren estar fuera de los edificios grandes, de los edificios altos, sobre todo de los pisos más altos. Estamos viendo, Carlos, mientras hablaba, una imagen que es la que está ofreciendo la CNN en estos momentos, donde se ve esa segunda explosión que, como nos decía, se ha producido más abajo en la otra Torre Gemela que la primera. Suponemos que son imágenes que se ha grabado con otra cámara, y veíamos, y volvemos de nuevo a las imágenes del Pentágono ardiendo. Nos confirman que ha sido un avión el que se ha estrellado también, en este caso contra las instalaciones del Pentágono, pero algunos testigos hablan en este caso de al menos 2 explosiones. Y ahí tenemos imágenes de cómo los bomberos y los equipos de rescate están intentando acceder a las instalaciones incendiadas. No sabemos si son imágenes de Washington o de Nueva York, porque les recordamos que hay 2 frentes de atención abiertos en estos momentos en las 2 ciudades estadounidenses. Por un lado, las Torres Gemelas de Nueva York, y el Pentágono en Washington. Ha sido desalojada también la Casa Blanca y el Capitolio, también el Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchos de los edificios oficiales. Es el Pentágono, me dicen que es el Pentágono, efectivamente ya se aprecia en estas imágenes que es el Pentágono, ese enorme incendio que nos ofrecían las imágenes aéreas, declarado pues pocos minutos después de que se produjera ese ataque contra las Torres Gemelas del que nos hablaba Carlos Galtier en Nueva York. Carlos, creo que mantenemos esta comunicación. No hay todavía balance de víctimas. Aquí realmente lo más complicado es que para nosotros noticias de España es muy difícil tenerlas,
Y noticias de Estados Unidos, de aquí podemos tener solamente a través de Internet, que está absolutamente colapsado en este momento. Es realmente difícil conseguir noticias desde aquí. Bien, seguiremos recordándoles. Los primeros datos hablaban de 6 muertos, al menos 6 muertos y 1000 heridos en las Torres Gemelas. No hay datos sobre el Pentágono. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las Torres Gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Efectivamente. Bueno, el alcance ya de lo que está ocurriendo es tremendo, porque en estos momentos ese edificio de más de 400 metros de altura se ha venido abajo. Se ha derruido completamente el segundo edificio. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias por... Suponemos que estando en esta zona... En fin, ahí lo tienen. La segunda de las Torres Gemelas se ha desplomado a causa de ese incendio que había comenzado en la parte superior después de que hubiera sido atacada la primera. Suponemos que hay muchísimo riesgo también de que ocurra lo mismo en la primera torre. No se descarta que se haya desplomado por efecto de otra explosión. El pánico que ahí tienen, el momento en el que el edificio se viene abajo. La cadena ABC estadounidense es la que ha facilitado esa imagen. Uno de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York se ha desplomado por completo. Desde luego, avanzar la posibilidad del número de víctimas en este momento es imposible calcular el alcance del caos con que se está viviendo en estos momentos en Nueva York y en Washington. Les recordamos que también el Pentágono está ardiendo y que se habla ya abiertamente de un atentado suicida. Esas son las imágenes del Pentágono en llamas. Alrededor de 40 minutos después de que comenzara a arder la primera de las Torres Gemelas de Nueva York, ha comenzado según la CNN, lo están viendo en pantalla, ha sido una segunda explosión lo que ha hecho desplomarse al edificio de las Torres Gemelas. Nos lo ha contado Carlos Gartier, un español que trabaja ahí, cerca de donde se ha producido ese primer atentado. Estamos tratando de transmitirles en directo lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. Todos los vuelos comerciales se han suspendido, se ha paralizado la actividad en los aeropuertos para evitar que puedan producirse nuevos atentados terroristas. Ni siquiera podemos nosotros establecer la comunicación con nuestros enviados especiales, que en un primer momento han ido facilitándonos a través del teléfono desde Nueva York y desde Washington las informaciones que ellos iban recibiendo. En directo, la imagen de ese desplome de uno de los edificios. Les recordamos, 410 metros de altura, más de 100 pisos. Se ha desplomado por completo la isla de Manhattan envuelta en humo. La verdad es que es lo insólito y lo inesperado de la situación hace que podamos decir pocas palabras para acompañar estas imágenes. José Antonio Pérez Piñar. Pues sin duda se trata del atentado más siniestro en la historia de este país, porque hay que hablar de cientos y probablemente... Vamos a recordarles el mensaje que ha ofrecido el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hace aproximadamente media hora, al conocer, todavía solo conocía el primer atentado, el ocurrido contra las Torres Gemelas. Vamos a ver si recuperamos ese mensaje. En un principio ha tratado de ser un mensaje de tranquilidad, el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Vamos a escucharle. El terrorismo contra nuestro país no podrá con nosotros. Y ahora les pido que se unan a mí en un minuto de silencio. Dios bendiga a las víctimas, a sus familiares y a América. Muchas gracias.
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha enviado este mensaje cuando solamente conocíamos que las Torres Gemelas estaban ardiendo. La cosa ha cambiado considerablemente desde que el presidente de los Estados Unidos se ha dirigido a la nación. Le recordamos, ha habido otro ataque contra el Pentágono que arde en estos momentos y una de las Torres Gemelas, la segunda, se ha desplomado por completo. Se refería a posibles víctimas. Suponemos que el número es muy elevado porque el edificio se ha venido abajo por completo hace unos minutos. El distrito de la ciudad había sido ya acordonado. Está llevándose a cabo una evacuación de los principales edificios de Washington y suponemos que también en Nueva York. José Antonio Pérez Piñar. Pues hay que hablar de una tercera explosión. Parece ser que el desplome de la Torre Gemela la ha provocado una tercera explosión. Con lo cual estamos hablando del atentado más siniestro y probablemente con más víctimas en la historia de este país, porque podrían haber cientos o incluso miles. Sin contar con que también se confirma que uno de los aviones, al parecer, había sido secuestrado, procedía de Boston, como avanzábamos antes. Y en este caso, pues un avión secuestrado de pasajeros, pues hay que contar también esas víctimas, en las que todavía nadie ha reparado. Sí, lo habíamos mencionado efectivamente que el avión parece ser que es un vuelo que se dirigía a Boston, era un avión con pasajeros y que efectivamente habrán muerto, lógicamente. Como nos decías, el número de víctimas es incalculable. Les estamos contando que se calcula que unas 40.000 personas acuden cada día a trabajar a esas Torres Gemelas, pero además son muchos los visitantes que esos edificios reciben también cada día y que podían haber llegado ya a la hora en la que se ha producido el ataque. Eran poco menos de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, y hemos visto cómo hace unos minutos uno de los edificios se venía abajo. Les recordamos que Estados Unidos trata de frenar nuevos ataques. Ha sido evacuada la Casa Blanca, el Capitolio, varios edificios oficiales. Todos los aeropuertos están paralizados, con lo que eso representa para un país de las dimensiones de Estados Unidos. Y están paralizados por seguridad, porque les recordamos que los ataques se han hecho con aviones que se han estrellado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas que están viendo, y también contra el Pentágono, que arde en estos momentos. También habría que añadir, ¿me oís? Sí, José Antonio. Que acaban de evacuar las Torres Sears en Chicago, que también son uno de los edificios más altos de este país, probablemente el más alto de este país. Y también parece un ataque a gran escala contra objetivos muy señalados y muy espectaculares para provocar un golpe de efecto, que es lo que pretende el terrorismo. José Antonio, mientras hablas, estamos viendo cómo se han recogido las imágenes desde la calle cuando se desplomaba ese edificio, cuando se venía completamente abajo. Les pedimos disculpas por algunos fallos en la imagen, pero se la estamos ofreciendo en directo tal y como la recibimos, dada la importancia de la noticia. De nuevo, Washington, el Pentágono ardiendo, y el pánico se ha adueñado no solamente de las calles de Nueva York, sino también de las de Washington. Son las dos ciudades que en este momento viven movilizadas para atender a las víctimas de esos dos ataques: el que se ha producido contra las Torres Gemelas y el ataque contra el Pentágono. También hay que decir que, según testigos que estaban cerca de las Torres Gemelas, han visto saltar a las personas desde lo alto de las torres, probablemente presas del pánico de ese momento. Sí, porque el fuego ha comenzado en la parte superior. Esos son testigos quien lo dice. Sí, según las noticias que nos llegaban a nosotros, efectivamente, ha sido terrorífico los momentos que se han vivido en la calle, entre la gente que estaba por allí, también la gente que estaba trabajando, y de repente se ha encontrado con ese tremendo incendio. Sin duda tiene que haber sido una escena absolutamente de pánico. Le recordamos, todos los vuelos se han suspendido en Estados Unidos después de estos dos ataques, el que se ha producido contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Se ha recomendado también a los aviones que estén en vuelo que se dirijan al aeropuerto más cercano, y a los que vayan o tuvieran pensado emprender viaje que no lo hagan. Se ha suspendido toda la actividad en los aeropuertos, es decir, que se quiere evitar que cualquier avión pueda sobrevolar el territorio de los Estados Unidos en este momento. Les recordamos también un dato que ya les hemos contado en esta conexión, que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado del primer ataque, el ataque contra las Torres Gemelas. Nos lo contaba nuestra corresponsal en Jerusalén, Ángela Rodicio.
Esa es la imagen cuando solamente se había producido uno de los choques contra las Torres Gemelas. El edificio que ven detrás del primero que está ardiendo se ha desplomado por completo hace unos minutos. Se dice que podía haberse escuchado una segunda explosión. Ahí tienen la imagen, otro plano de cómo el avión choca contra la segunda torre. Nos decía uno de los testigos, una persona que trabaja en esa zona, cómo le daba la impresión de que el segundo choque había sido a menor altura que el primero. El primero había sido contra la parte más alta de una de las torres y el segundo bastante más abajo. Son imágenes de la calle, de las calles de Nueva York, que viven en un estado de conmoción en estos momentos por lo ocurrido. Colapsada la ciudad, los servicios de rescate tratando de atender a las víctimas, que ya se calculan como muy elevadas después de que se haya desplomado la segunda de las torres. Nos llegan de nuevo informaciones que hablan de 2 explosiones en el Pentágono. Se habla ya prácticamente con toda seguridad de que un avión se ha estrellado contra las instalaciones, pero algunos testigos dicen que son 2 las explosiones que se han escuchado. En el caso de las Torres Gemelas, ahí ven el momento en el que se desploma el segundo de los edificios que ha recibido el impacto de un avión. En el caso de las Torres Gemelas se da prácticamente por seguro que uno de los aparatos era un avión de pasajeros que podía haber sido secuestrado minutos antes de que se estrellara contra el edificio. Hay de nuevo imágenes del Pentágono ardiendo. Hemos visto cómo los bomberos trataban de sofocar el inmenso incendio que se ha declarado en las instalaciones después del choque de un avión. La hipótesis de las autoridades es que ambas acciones han sido coordinadas, la de Nueva York y la de Washington. Alfredo Urdazi, director de los servicios informativos, está también aquí en el estudio. Alfredo, impresionantes las imágenes. ¿Es difícil añadir algo? Buenas tardes, Ana. Yo creo que sí, que es difícil añadir algo. Es difícil creerse lo que estamos viendo. Parece más bien algo que podemos relacionar con aquella guerra de los mundos. Lo cierto es que pocos minutos antes de comenzar esta primera edición del telediario, que será seguramente la edición del telediario más larga de la historia, veíamos cómo las cadenas internacionales interrumpían su emisión para dar la noticia de que una de las Torres Gemelas de Nueva York estaba en llamas, en esos 10, 15, quizá 20 pisos últimos de la torre. Hablaban las cadenas internacionales del choque de un avión comercial contra la parte alta de la torre. Pensábamos en ese momento que era un accidente, hasta que minutos después de comenzada la emisión veíamos cómo prácticamente en directo las cadenas internacionales daban ese otro momento del choque de un 737 contra la otra de las Torres Gemelas. En ese momento ya las hipótesis iban variando y se pasaba de lo que podía ser un accidente a lo que era ya probablemente un atentado terrorista. Ahí ven el momento del choque de ese segundo avión, un bimotor, un aparato grande, probablemente un 737, contra la parte alta de esa otra torre gemela. La visibilidad, como comprueban ustedes en Nueva York a esa hora de la mañana, 9 de la mañana en la Gran Manzana, era muy buena, el cielo estaba despejado, por tanto, era muy difícil creer que 2 accidentes pudieran sucederse en tan solo unos pocos minutos en ese mismo lugar. Minutos más tarde nos llegaba la noticia de una tercera explosión, un tercer aparato, un tercer avión que habría chocado contra la sede del Departamento de Defensa norteamericano, contra el Pentágono, que en ese momento se encontraba en llamas. Poco después la secuencia continúa. La evacuación del edificio del Tesoro, la evacuación de la Casa Blanca, la evacuación también del Capitolio, el cierre de todos los aeropuertos de la zona de Nueva York y, por último, el hundimiento, probablemente debido a una nueva explosión de esa torre gemela que probablemente, sin ninguna duda,
habrá causado cientos, si no miles de víctimas mortales. Alfredo, parece ser, según ha citado una cadena de televisión, que los dos aparatos que han chocado contra las Torres Gemelas eran aviones de pasajeros y los dos habían sido secuestrados. Hemos hablado de uno, de American Airlines, que volaba hacia o desde Boston. Parece ser que los dos aparatos eran aviones de pasajeros y habían sido secuestrados minutos antes del choque contra las dos torres. Hay que pensar, por tanto, que a las víctimas que hayan podido producir las explosiones, los impactos de esos dos aviones, de esos tres aviones contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, hay que añadir los pasajeros de esos dos aviones comerciales secuestrados. En principio parece ser que por militantes, por terroristas del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Al menos es la única organización con carácter netamente terrorista que se ha responsabilizado de ese ataque contra Nueva York y contra Washington. Sí, Alfredo, durante esta primera edición, desde luego transformada en un seguimiento en directo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hemos avanzado un número de víctimas que desde luego se queda ya con toda seguridad muy alejado de lo que ha ocurrido, porque las primeras informaciones, cuando solamente veíamos arder la parte superior de los dos edificios, hablaba de 1000 heridos y al menos 6 muertos. Ahora, desde luego, el número se multiplica. José Antonio Pérez Piñar está en Nueva York. José Antonio, una cosa que me había quedado pendiente antes, ¿hay riesgo de que se desplome la otra torre? Pues eso la verdad es que es muy difícil saberlo, porque tampoco hace unos minutos quién iba a decir que se iba a desplomar una de ellas, que se iba a quedar en la mitad de sus 110 pisos en un momento. La explosión ha sido muy fuerte, o sea, ha sido tan fuerte una como la otra, o sea, las dos torres están igualmente afectadas, aunque parece ser, se habla de que el desplome de una torre no lo habría provocado el avión al chocar, sino una tercera explosión. No sabemos si una bomba o quizás parte del avión que hubiera quedado dentro, que hubiera estallado. Es muy difícil. Estamos viendo, perdona José Antonio, estamos viendo en CNN, en la cadena CNN, una interrupción de noticias. Ven ustedes el rótulo que hay en la parte inferior. Ese rótulo habla de que una nueva explosión se ha producido en el Capitolio en Washington. Por tanto, estaríamos ante 4 explosiones. Los dos aviones que han chocado contra las Torres Gemelas, la explosión que ha provocado el hundimiento de una de esas torres, el tercer avión que habría chocado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, y una última explosión de la que tenemos noticia en este momento, una última explosión que habría afectado a la sede del Poder Legislativo, al Capitolio en Washington. Alfredo, hemos mencionado que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba al menos de uno de los atentados. Nos llega la noticia de que decenas de refugiados palestinos han lanzado salvas al aire para manifestar su alegría por la noticia de las explosiones, lo que quizá podría indicar que todo esto tiene relación con Oriente Próximo. Esa es la imagen de la torre que todavía queda en pie. Esa es la imagen de la torre que todavía queda en pie, que sigue en llamas. Ahí tienen un plano, una toma cogida desde la parte de abajo del barrio, un barrio netamente económico. Es la parte más activa de la ciudad de Nueva York, al menos en las horas comerciales. Y de nuevo el Pentágono. Y de nuevo imágenes del Pentágono en llamas. Todo un símbolo, todo el símbolo de la fortaleza militar y defensiva de los Estados Unidos en llamas después de ese ataque perpetrado con un tercer avión que se habría estrellado contra esa sede del Pentágono norteamericano en la capital, en Washington. Todo esto hemos comentado también, es el edificio de las Torres Gemelas están muy cerca de la Bolsa de Nueva York, que lógicamente no ha abierto sus puertas. Todo lo que está ocurriendo ya queda reflejado en las bolsas europeas, están todas bajando. Cuando hoy precisamente comenzábamos, quedaba la impresión de que había habido una ligera recuperación. El índice DAX de la Bolsa de Frankfurt bajaba hace unos minutos 354 puntos, un 7,6%. Algunas entidades financieras de Manhattan han suspendido su actividad, lógicamente porque esto supera cualquier situación. Evidentemente un ataque como este, un ataque en cadena perfectamente organizado y de una dimensión descomunal, provoca una crisis mundial de confianza en la economía. Estamos viendo
Hace unos segundos veíamos imágenes del Pentágono, el símbolo de la fortaleza militar de los Estados Unidos, de la primera potencia mundial, en llamas. Vemos ahora imágenes de las calles de Nueva York, es el centro de Nueva York, en las manzanas próximas a las Torres Gemelas. Quizás sea el momento en el que se ha desplomado, o no sabemos si es en este momento por el riesgo de que se pueda desplomar la segunda torre. El pánico en el corazón de la ciudad, los neoyorquinos corriendo, y el pánico que se ha adueñado de la vida norteamericana, del mundo en general, viendo estas imágenes de un ataque en cadena sin precedentes y contra el símbolo del poder político, militar y económico en el mundo. Ahí está esa otra imagen, Alfredo, en la que se ve cómo el segundo avión choca más abajo que en el primer caso contra la segunda de las torres, la que se ha desplomado. Minutos después se produciría ese derrumbe, ahí lo tienen, es el momento en el que cabe la hipótesis, la más probable sin duda es que ha habido una nueva explosión en esa torre y la torre completamente se ha venido abajo. Hay que pensar en que ha habido una nueva explosión porque la primera torre, que ha sido afectada por el primero de los choques de un avión, al parecer un 737, un avión comercial secuestrado en Boston, está todavía de pie y con los últimos pisos de esa torre completamente en llamas. Sí, porque además los testigos, Alfredo, aseguran que han escuchado esa tercera explosión que puede haber sido la que ha causado el desplome completo del edificio. Estaba ese momento en el que tú conversabas con ese español, Carlos Galtier, con Carlos, que trabaja muy cerca de las Torres Gemelas, ese momento en el que él mismo nos alertaba desde Nueva York, desde su posición, desde su oficina. Nos alertaba de que había oído, había escuchado una nueva explosión y nos decía cómo esa segunda torre, una de las Torres Gemelas, se venía completamente abajo. De hecho, hemos interrumpido la conversación con él porque nos ha comunicado que estaban desalojando también su edificio, porque lógicamente por seguridad todo el cordón de seguridad se ha extendido, porque ya supongo que en estos momentos no saben lo que puede pasar. No tenemos todavía imágenes, pero ha habido además del ataque del Pentágono, ha habido otro ataque en Washington. Te decía, Alfredo, que efectivamente estamos pendientes de recibir imágenes de Washington. Las que estamos viendo son las del Pentágono, pero parece que hay un cuarto ataque. Efectivamente, nos queda por comprobar esa última información, información facilitada por la cadena CNN, según la cual habría habido un último ataque contra la sede del Poder Legislativo norteamericano, estadounidense, un último ataque contra el Capitolio. El Capitolio estaría en llamas, aunque previamente, según las noticias que nos han ido llegando durante esta tarde convulsa, ese edificio, el edificio del Capitolio, había sido desalojado muy poco después de la explosión en las Torres Gemelas y del ataque con un avión contra la sede del Departamento de Defensa contra el Pentágono norteamericano en Washington. Llegan también informaciones de cómo están siguiendo de cerca los principales dirigentes europeos. En realidad todo el mundo está pendiente de estas imágenes que han empezado a facilitar las televisiones de Estados Unidos. Todo el mundo pendiente de lo que ocurre en uno de los países cuya seguridad se ha visto seriamente dañada después de esto, porque quizá, como tú te referías a lo dantesco de la situación, pero creo que ni en sus peores sueños esperaban que ocurriera algo así. Un ataque de este tipo nos trae a la memoria la última visita del presidente de los Estados Unidos, de George Bush, esa gira por Europa comenzada precisamente en España y que luego siguió en Londres y que terminó en Eslovenia, en el encuentro con Vladimir Putin, con el presidente ruso. En esa gira Bush explicó a algunos de los aliados europeos la importancia que para los Estados Unidos tenía y sigue teniendo, ahora sin duda, desde luego, adquiere una relevancia mucho más importante, la defensa de su país, el llamado escudo antimisiles, que hoy, como comprueban después de este ataque, tiene otro sentido completamente diferente. Tenemos conexión con el corresponsal de Televisión Española en Washington, Vicent San Clemente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Vicente, nos quedaba por confirmar una última explosión. Según CNN, según la cadena CNN, habría habido una última explosión en la sede del Capitolio, ahí en Washington. De momento nosotros no la tenemos confirmada. Os podéis figurar las escenas de pánico a partir de cuando se ha sabido el ataque al Pentágono. Todos los edificios oficiales han sido vaciados, la gente ha salido corriendo. Nosotros estamos en el área de la Casa Blanca, esperamos poder entrar en imágenes próximamente, pero os podéis figurar, yo creo que la gente está abandonando los sitios de trabajo oficial. Sabéis que al lado de la Casa Blanca, donde se encontraban el vicepresidente y la secretaria de Seguridad, Condoleezza Rice, pues ha sido evacuada. Al lado el edificio del gobierno, porque pueden ser posibles objetivos. El Pentágono, si hay una parte del Pentágono en llamas. Ha habido un ataque al Departamento de Estado y no podemos confirmarte lo que tú acabas de decir. Vicente, ¿se confirma que ha sido un avión también en el caso del Pentágono? Pues no tenemos los datos suficientes. Como toda la atención estaba puesta en Nueva York, no tenemos todavía los datos. Lo que sí os podemos decir es que el centro de Washington está bloqueado por bomberos, que la gente se está marchando de su trabajo y que incluso las líneas telefónicas han sido bloqueadas. Los aeropuertos han sido cerrados y estamos a la espera de ir conociendo nuevos datos. Vicente, ¿dónde está el presidente en este momento? El presidente, en teoría, está volando desde Florida hasta Washington, lo que debería considerarse si por motivos de seguridad está volando o se ha quedado, al conocer la magnitud de los eventos, de lo que ha pasado, si se ha quedado por motivos de seguridad, como digo, en Florida. En principio estaba previsto que volviera hacia acá para tener un encuentro de urgencia. Tú estás en el entorno de la Casa Blanca, por tanto, en lo que podríamos llamar el barrio más político de Washington, el barrio donde, digamos, de alguna manera más evidente se ve el poder político de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves en este momento en esas calles? Bueno, pues la calle está completamente colapsada, el tráfico está colapsado, han pasado muchos camiones de bomberos, como digo, la gente está saliendo de las oficinas, en algunos casos nos han dicho menos ordenadamente, por ejemplo en el Congreso han salido corriendo, y en otros casos pues pausadamente, pero sin quedarse en elevadores, en ascensores, por motivos de seguridad, como es lógico, y el centro está en estos momentos, como os digo, paralizado, colapsado. No se esperaba un momento, un ataque de estas dimensiones. Como podéis ver, esto confirma algunos de los temores que habían provocado el cambio de actitud defensiva de Estados Unidos en los últimos meses. Estamos viendo imágenes, Ana, las que se pueden poner muy pocos. La verdad es que no podemos añadir nada porque se ve cómo cae completamente el edificio. Suponemos que además ya estamos hablando no solamente de la gente que se encontraba dentro, sino los equipos de seguridad que trataban de acceder hacia la parte alta, que hasta ese momento era lo único que había resultado dañado. Y estamos viendo cómo todos los vuelos han sido desviados a otros aeropuertos. Eso es lo que nos decía Vicens. Por esos motivos, quizá el presidente no vuele de Florida a Washington como había anunciado y como tenía previsto. Ahí vemos cómo salen de debajo de ese humo que lo invade todo cuando se desploma el edificio y todavía incalculable el número de personas que pueden haberse quedado sepultadas. Los equipos de bomberos y de rescate que escapan de ese hundimiento de una de las Torres Gemelas cuando habían asistido precisamente en ese punto de Nueva York para socorrer a las víctimas de los dos choques, de los dos impactos de avión, confirmado 2 aviones comerciales secuestrados previamente que han sido lanzados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Torres que ya fueron objeto de atentados terroristas hace ya algunos años. 8 años hace. Hace ya 8 años y que esta vez han recibido ese impacto, ese atentado terrorista del que todavía no tenemos noticias ciertas de cuántas víctimas puede haber ahí, pero donde seguramente habrá habido cientos de muertos, sobre todo después de ver cómo esa segunda torre se venía abajo completamente. Hemos mencionado que muchos de los primeros ministros y presidentes europeos estaban transmitiendo a Estados Unidos
su dolor por lo ocurrido. Llega también desde Israel la noticia de que han ofrecido ayuda a Estados Unidos y se refieren a su amarga experiencia con el terrorismo. Vamos a recordar que quizá detrás de estos atentados puedan estar, bueno, en el primero de ellos hemos hablado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que detrás de estos atentados pueda estar el conflicto de Oriente Próximo. Es una de las posibilidades que primero ha venido a la mente de muchos al conocer que no era un accidente, sino un atentado, y es una hipótesis que se está investigando con bastante seriedad. El que todo esto haya sido organizado en cadena en relación con la situación que se vive. Vemos otra toma, otro momento del hundimiento de esa torre. Venida completamente abajo, sin duda, eso ha sido una nueva explosión coordinada con los anteriores ataques con 2 aviones comerciales contra las Torres Gemelas. Podemos buscar también la primera reacción del aliado más estrecho de los Estados Unidos en Europa, la reacción desde el Reino Unido. Bien, lo que tenemos que decir ahora es que la segunda torre, la segunda de las Torres Gemelas, también se ha venido abajo. Por tanto, por repasar la secuencia, 2 ataques con aviones contra la parte alta de las torres y sendas explosiones que han provocado el colapso, la caída de las 2 Torres Gemelas de Nueva York. Esa es la imagen del hundimiento de la segunda de las torres, la que quedaba en pie después del ataque de esta mañana con 2 aviones comerciales lanzados contra la parte alta de esos 2 edificios. Era lo que le preguntábamos a José Antonio Pérez Piñar, nos decía que era imposible hablar de esa posibilidad, que lógicamente teníamos muchos en mente al ver lo que había ocurrido con una de las 2 torres. Yo creo que, Alfredo, en este momento, desde luego, hemos dicho durante este informativo especial que 40.000 personas acuden cada día a trabajar a esos 2 edificios, que además 150.000 lo visitan cada día porque tiene unas magníficas vistas, bueno, tenía unas magníficas vistas, cada una de ellas medía más de 400 metros de altura, más de 100 pisos, 200 en total, que se han venido completamente abajo. Desde luego la imagen de la isla de Manhattan es insólita, sorprendente y si fuera una película de ciencia ficción nos parecería imposible. Hay momentos en los que uno parece que está asistiendo realmente a una alucinación, pero yo creo que sí, en este momento podemos decir que la cadena de atentados de esta mañana contra Nueva York y contra Washington, contra el poder político, económico y militar de los Estados Unidos, cambia el panorama del mundo. Alfredo, en relación con la responsabilidad por estos atentados, parece ser que en Gaza un destacado dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina ha desmentido cualquier implicación en estos atentados. Dice que esto no tiene nada que ver con ellos y que lo único que pretenden quienes se lo atribuyen, se refiere a esa llamada que se ha responsabilizado, dice que quieren desprestigiar la causa palestina e incluso menciona a la posibilidad de que sea otro grupo terrorista quien ha llevado a cabo los atentados. Bien, asistimos al toma y daca, a la confirmación y al desmentido de la autoría de estos atentados. Hay que pensar sin duda que quien ha cometido esta masacre, esta barbarie y este atentado contra el corazón de la potencia más fuerte del mundo es una organización que evidentemente debe de tener una gran fuerza y una gran capacidad de organizar operaciones como las que estamos viendo. Las 2 Torres Gemelas de Nueva York hundidas completamente por 2 ataques con aviones comerciales lanzados después de ser secuestrados contra la parte alta de los edificios y después 2 explosiones que han terminado por hundir completamente esos 2 edificios. Edificios en los que se supone que hay una enorme seguridad, sobre todo después de aquellos atentados de hace 8 años que provocaron una sensación de pánico que habría llevado seguramente a rearmar la seguridad en torno a esas 2 torres y con un espacio aéreo tan controlado como el de Estados Unidos. Parece imposible que alguien pueda organizar atentados de este calibre, que se han completado además, como les contábamos, con el ataque, en principio, parece ser que con otro avión, con un tercer avión, contra el Pentágono, contra la sede del poder militar norteamericano.
El pánico se extiende también a Europa. Nos llega la noticia de que el aeropuerto de Roma ha tomado medidas excepcionales de seguridad. Está en estado de máxima alerta después de estos atentados, en previsión de que puedan producirse ataques contra las compañías aéreas americanas e israelíes que están en ese aeropuerto, en Roma. Lógicamente se está siguiendo en todo el mundo con atención. Hablabas antes de Gran Bretaña, Alfredo. Sí, en un momento nos vamos a ir a Londres para hablar con Enrique Peris. Por recordar algunos datos, las torres fueron construidas, la primera en 1972, la segunda en 1973, y trabajaban entre las dos, en esos dos edificios, nada más y nada menos que 50.000 personas. Nos vamos a acercar a Londres, al Reino Unido, el Reino Unido aliado, el aliado en Europa más estrecho. Realmente no podemos sino comentar ese otro plano que veíamos hace un segundo, la Estatua de la Libertad, mirando, contemplando esa inmensa nube de humo que cubre la bahía de Nueva York, esa inmensa nube que cubre la Gran Manzana en este momento. Son imágenes en riguroso directo, nos vamos a Londres. Enrique Peris, buenas tardes. Buenas tardes. Son efectivamente las imágenes que están viendo aquí masivamente los británicos, sorprendidos y conmovidos por ese suceso terrible de Nueva York. El primer ministro Tony Blair, el gran aliado europeo de Estados Unidos, efectivamente, como comentabais, ha recibido la noticia cuando se encontraba en Brighton, donde estaba para dirigir hoy un trascendental discurso, así tenía que serlo, en la asamblea anual de los sindicatos británicos. Tenía que convencerles de la necesidad de incorporar la iniciativa privada en los grandes servicios públicos. Pues bien, el primer ministro británico no ha querido pronunciar ese discurso en solidaridad con los norteamericanos y con su tragedia. Se ha limitado a distribuir el discurso en una copia en papel y ha dedicado, eso sí, sus palabras, su intervención a expresar su tremenda impresión, su conmoción y su rabia. Se encontraba muy emocionado Tony Blair, le temblaba la voz en algún momento cuando expresaba su condolencia y su solidaridad al presidente norteamericano Bush y al pueblo de los Estados Unidos y a los inocentes. Ha dicho que han perdido la vida en ese episodio de terror, en esa gran matanza, ha dicho Tony Blair. Ha recordado también que el terrorismo es el gran azote de nuestro tiempo y ha convocado a todas las democracias a luchar juntos, ha dicho, para erradicar ese mal del mundo. En definitiva, después de esa condena del terrorismo y esa expresión de solidaridad con los Estados Unidos, ha anunciado su intención de volver inmediatamente a Londres para seguir desde aquí el desarrollo de los sucesos de Nueva York. Decimos que los británicos están siguiendo a través de la televisión, en sus casas, en los bares, en la calle, los sucesos de Estados Unidos. He oído algún comentario que decía, pronto nos va a tocar a nosotros, quizás seamos los siguientes. Así se ha dicho. Y acabamos de recibir, de hecho, la noticia de que el edificio de la antigua Bolsa de Londres, la zona de la City, donde se encuentra la Bolsa, está siendo evacuado, de momento, como una medida de seguridad, por lo que pudiera suceder. Así están las cosas aquí en Londres. Enrique, cuando hablamos del aliado más estrecho de los Estados Unidos en Europa, hablamos también del gobierno que más comprensión ha tenido, que mejor ha entendido la necesidad de ese escudo de defensa en el que George Bush cifraba buena parte de la seguridad contra los ataques terroristas. Es de suponer, las propias imágenes decantan esa evidencia, que eso va a tener a partir de este momento una nueva dimensión. Sin duda esto va a estimular de nuevo los comentarios sobre la necesidad o no de favorecer el escudo antimisiles, aunque eso demostraría también que no hay escudo que sea capaz de resistir con toda eficacia pues un ataque de este tipo y este género de fanatismo. No ha sido precisamente un misil el que ha impactado contra las Torres Gemelas, sino un avión de pasajeros. Evidentemente aquí es donde más comprensión ha habido en los analistas políticos y militares hacia la postura de Washington, y cabe pensar que esto va a seguir siendo objeto de comentarios y que es posible que en cierta manera favorezca en Estados Unidos la opción del presidente Bush. Bien, Enrique, además los países europeos están adoptando medidas a la vista de lo que está pasando en los Estados Unidos para reforzar la seguridad de sus instalaciones. ¿Tienes noticia en Londres en ese sentido? Como digo, aquí nadie piensa que está a salvo de un suceso como el de Nueva York. Hay cierta impresión de que el país es muy vulnerable. Este es un país muy rico en
abierto al mundo en todos los sentidos y todo el mundo piensa que efectivamente algo parecido podría llegar a producirse también. Como digo, algunos de los edificios públicos, el de la Bolsa de Londres ha comenzado a evacuarse y la seguridad en los grandes edificios gubernamentales y públicos no cabe duda de que se va a reforzar a partir de este momento. Estamos viendo, gracias Enrique, estamos viendo a los equipos de bomberos cómo trabajan en el entorno. Creo que debe ser de las Torres, que no sé si es de las Torres Gemelas o de... Sí, es de las Torres Gemelas de Nueva York. Hay que recapitular en este momento. Les contábamos al principio del telediario cómo un primer avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. Minutos después, otro avión se estrellaba contra la parte alta del otro edificio. Todavía hasta ese momento intacto. Estamos viendo, ahí veían imágenes de la bahía de Nueva York con esa inmensa nube de humo. Eso es el Pentágono. Poco después de la segunda explosión, una de las torres se venía abajo. Había un momento en el que Ana Blanco estaba conversando con cómo la primera de las torres, luego se vendría abajo la segunda. Les digo cómo la primera de las torres se venía abajo. Vamos a escucharlo de nuevo. Vamos a hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, en la planta 45 del edificio Chrysler, ¿sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque, bueno, la primera explosión ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión. Más o menos eran las 9:05, o sea, las 3:05 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, estamos, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas, cómo se está viviendo en ese distrito lo ocurrido. Suponemos que hay muchísimo miedo en la calle. Bueno, realmente muy cerca tampoco estoy aproximadamente en distancia de haber unos 4 o 5 kilómetros desde donde estoy, lo cual también me hace tener una vista bastante privilegiada, porque veo todo lo que es todo Manhattan con las Torres Gemelas al fondo. Entonces lo que veo desde aquí es el tráfico, que es relativamente fluido, excepto por coches de policía y ambulancias que están pasando continuamente en dirección hacia el sur, en dirección hacia las Torres Gemelas. También, bueno, yo no he llegado todavía a salir del edificio, pero también me han dicho que los edificios
en particular en nuestro edificio, está la gente saliendo a la calle y prefieren estar fuera de los edificios grandes, de los edificios altos, sobre todo de los pisos más altos. Carlos, creo que mantenemos esta comunicación. No hay todavía balance de víctimas. Aquí realmente lo más complicado es que para nosotros noticias de España es muy difícil tenerlas, y noticias de Estados Unidos aquí podemos tener solamente a través de Internet, que está absolutamente colapsado en este momento. Es realmente difícil conseguir noticias desde aquí. Bien, seguiremos recordándoles. Los primeros datos hablaban de 6 muertos, al menos 6 muertos y 1000 heridos en las Torres Gemelas. No hay datos sobre el Pentágono. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, ha habido atropellos. Habrá habido probablemente muchas víctimas también en ese intento de abandonar el edificio, porque desde fuera lo único que veíamos era un incendio. Pocas personas se habían dado cuenta de que un avión era lo que había provocado el incendio. De momento solo era una nube de humo. José Antonio, tú llevas varios años ya viviendo en Nueva York. ¿Conoces las torres? ¿Cómo era la seguridad que había en torno a esos 2 edificios que ya fueron objetivo de un ataque terrorista hace 8 años? Pues entonces, a raíz de aquel atentado que ocurrió en el año 93, se reforzó mucho la seguridad no solo la vigilancia, sino también la propia seguridad de la estructura del edificio, que se reforzó con bastante acero y con aluminio. Eso, en un momento con un hecho como el ocurrido hoy, pues se ha comprobado que no ha servido de nada. Y por otro lado, los trozos de acero que han sido despedidos por la fuerte explosión igual pueden haber alcanzado a otras personas y haber habido víctimas. Como comentaba en las primeras intervenciones, puede haber habido víctimas fuera de la zona, porque esos trozos del edificio han sido despedidos con una fuerza inusitada, incalculable, y han alcanzado lugares fuera de Manhattan, como Brooklyn. Gracias, José Antonio. Veíamos hace unos minutos el contraste en las imágenes de la condena del presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, mientras niños y jóvenes en Palestina celebraban la noticia de este ataque masivo contra los Estados Unidos, de este terrible atentado contra las ciudades de Nueva York y de Washington. Van llegando con cuentagotas declaraciones como la que tenemos enfrente. Los atentados ocurridos este martes en Estados Unidos son la consecuencia, dice un alto responsable del movimiento radical palestino Yihad Islámica, son la consecuencia, dice este responsable, de la política americana en la región más caliente del mundo, es decir, en Oriente Próximo. Estamos viendo las imágenes de Nueva York, pero como les estamos contando también, Washington ha sido también objetivo de esos ataques suicidas. Todo indica que han sido aviones secuestrados previamente. Vamos a irnos de nuevo a Washington, donde un avión se ha estrellado contra el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el que trabajan 24.000 personas. Parte del edificio estaba ardiendo y sabemos que parte de ese edificio también se ha desplomado. Vicent San Clement está en el distrito cercano a la Casa Blanca. Vicens. Efectivamente, hola. ¿Qué nos puedes contar desde ahí? ¿Cómo avanza la situación? Bueno, yo creo que se va calmando, la gente se va marchando a sus casas, los funcionarios, pero la sensación es de sorpresa y pánico, y como ha dicho nuestro compañero de Nueva York, de vulnerabilidad. En un principio se pensaba que los ataques solo iban dirigidos a Nueva York, pero después ha ido en aumento el temor al darse cuenta la gente que el Pentágono estaba ardiendo. Muchas construcciones de Washington están preparadas para un ataque. La misma Casa Blanca o el mismo Congreso tienen mucha más superficie edificada subterránea que encima de la superficie, pero nadie se puede imaginar el efecto psicológico o el efecto real que estos ataques pueden tener al ver el Pentágono ardiendo. Y qué efecto esto podrá tener en la política exterior y en la política de defensa de este país en un futuro, ¿no? Vicens, uno pensaría a priori que el Departamento de Estado de Defensa de los Estados Unidos está preparado para prever la llegada hacia sus instalaciones de un avión. Efectivamente, pero esta mañana se ha producido el factor sorpresa. Yo creo que todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en Nueva York en ese momento. Y además, justo al lado del Pentágono, se ha criticado durante muchísimo tiempo que está el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.
Prácticamente los aviones aterrizan al lado mismo del Pentágono y frente a la Casa Blanca, solo le separan el río Potomac. Muchas veces se ha criticado la vulnerabilidad del edificio respecto a los aviones mismos que aterrizaban en el aeropuerto nacional. Vicens, ¿qué sabemos del resto de los edificios que han sido evacuados de los edificios de Washington ante la amenaza de que pudieran producirse nuevos atentados? Y también hablábamos antes del Departamento de Estado, se ha hablado de un coche bomba. ¿Hay alguna novedad en relación con ese asunto? No nos han llegado datos todavía. Lo que te puedo decir, porque estamos justamente al lado, es que el servicio secreto rodea todo el edificio de la Casa Blanca, todos los edificios adyacentes, y que efectivamente se ha evacuado a la gente, de todos los trabajadores de todos los edificios federales. Gracias, Vicens. Cualquier novedad que se produzca estaremos pendientes de ti para que nos la cuentes inmediatamente. Nosotros podemos añadir que American Airlines confirma que son 2 de sus aparatos los que se han estrellado. Estamos hablando de 3 aviones que han impactado sobre 3 instalaciones en Estados Unidos. Las 2 torres gemelas, que ya no existen como las están viendo ahí, se han derrumbado por completo, y las instalaciones del Pentágono. El avión que se ha estrellado en Pensilvania